Bueno, a continuación vamos a ahondar en esta normativa que fue emitida por la Contraloría General de la República, ¿ya? Em, Vamos a iniciar con el marco conceptual, que es el conjunto de conceptos básicos que se definió para ser utilizado como referencia para el desarrollo de normas específicas y para apoyar el análisis y solución de las nuevas realidades o hechos económicos que pueden presentar en la formulación de los estados financieros. ¿Qué es una entidad contable? Sus significados son aquellos que se refiere al artículo número 2 del decreto 1263 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y aquellas que determina el Contralor General de la República en el ejercicio de sus atribuciones. ¿Cuál es su objeto? Llevar a cabo actividades para lograr objetivos de presentación de servicios e implementar de otra forma las políticas públicas. ¿Cuál es la fuente de financiamiento? Que está previsto en su presupuesto, la constituye el aporte fiscal procedente de la tesorería del tesorero público, el que a su vez proviene de su mayor parte de los ingresos tributarios. ¿Y cuáles son los gastos? Son sujetos a un presupuesto anual limitativo y vinculante y a las normas que regulan la ejecución de dicho presupuesto. Por ello pueden percibir y hacer uso de recursos, adquirir y gestionar activos públicos e incurrir en pasivos. Otro aspecto importante son los objetivos de la información financiera, que es proporcionar una información sobre la entidad que sea útil para los usuarios de los estados financieros. Permite a los usuarios evaluar la situación económica de la entidad, si los recursos se han utilizado de acuerdo al presupuesto legalmente aprobado, el origen y aplicación de los recursos financieros, la solvencia, liquidez y capacidad para financiar sus actividades y compromisos y obligaciones, la situación económica y capacidad para financiar sus actividades, la situación económica y financiera que ha variado positivo o negativamente como consecuencia de las operaciones realizadas, ¿ya? Si los ingresos han sido suficientes para financiar los bienes y servicios proporcionados y si se han respetado los límites fijados en respecto al endeudamiento, los objetivos metas establecidas para cada servicio, los gastos, eficacia y calidad de los servicios prestados, ¿ya? Como ustedes pueden leer acá, y respecto a esta pandemia que nos ha atacado este año, obviamente aquí ya estamos viendo cambios presupuestarios, ¿cómo se llama? Mayor, ¿cómo se llama? Gastos, ¿no es cierto? Que ha tenido que solventar el Estado, ¿ya? Por lo tanto, cada vez esto se hace más fuerte que las personas que trabajan en la unidad contable o financiera de cada servicio lo tenga, ¿cómo se llama?, con mayor conocimiento, ¿ya? Para que no haya errores. ¿Por qué? Porque la transparencia frente a esto que estamos viviendo, después se va a tener que demostrar los estados financieros que vienen. Ya, ¿quiénes son los usuarios de la información financiera? Son los beneficiarios de los servicios, los acreedores, los inversores, el Congreso de la Nación, que debería fiscalizar al gobierno y aprobar el presupuesto del sector público, que también en esta pandemia, ¿cómo se llama? Se ha visto cuáles son las consecuencias que están trayendo en cuando tú declaras, ¿no es cierto?, que vas a tener que, no sé, gastar en algo y eso se va al presupuesto, se va al Congreso. O sea, el Congreso en este momento es un ente bien importante para, ¿cómo se llama?, para aprobar la partida presupuestaria. Otro usuario es la Contraloría General para cumplir su función fiscalizadora e informar de la situación del sector público a las autoridades políticas y legislativas a partir de información financiera de las entidades públicas. Y las entidades públicas nacionales u organismos internacionales para evaluar la política fiscal y otros fines.
De hecho, yo creo que un aspecto muy importante con estas NISP es haber, porque esto no solamente está en Chile, está en muchos países, ya es que se hayan estandarizado cierta presentación de los estados financieros, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si venía alguien de la OEA, ONU, a fiscalizarnos a Chile y la situación, ¿cómo se llama? Financiera era como diferente, ¿cómo se llama? La regularización, hacía muy difícil la fiscalización a la auditoría correspondiente, ¿ya? Entonces esto, una de las cosas positivas desde mi punto de vista es que viene a homologar, ¿cómo se llama? Ciertas presentaciones. Otros usuarios son los analistas económicos y financieros y agencias de calificación de riesgo para los efectos de asesorar a los inversionistas que requieran información, ¿no es cierto?, de nuestro país. Los contribuyentes, los votantes, los funcionarios públicos en sí también deberían preocuparse de eso, ¿ya? Y en especial lo hacen muchas veces sus asociaciones gremiales. El Banco Central, la DIPRES, ¿ya? Y organizaciones no gubernamentales. ¿Qué información proporciona los estados financieros? Es la información sobre la situación financiera de una entidad o servicio público que permita a los usuarios identificar los recursos económicos que controlan la estructura de su fuente de financiamiento y la liquidez y solvencia de los principales estados financieros, que son el balance, el estado de resultado, el flujo efectivo, la situación presupuestaria y el estado de cambio de patrimonio neto. ¿Ya? Otro componente son los principios contables, que constituyen la regla básica que rigen la contabilidad del servicio y se determinan y se aplican en función de dos objetivos y las características cualitativas de la información financiera que emanan de la misma. Los que se detallan a continuación, que son la gestión continuada, que presume una continuidad indefinida de la actividad de un servicio, el devengo, que son las transacciones o hechos económicos que deben recogerse en los registros contables cuando esto ocurre y no en el momento que se produzca el flujo monetario, ya la imputación presupuestaria que se efectuará atendiendo al origen del ingreso y al objeto del gasto y se realizará en la misma oportunidad en que se producen los hechos económicos mediante el procedimiento técnico de integración contable. ¿Cuáles son las características cualitativas de la información financiera? Que es relevante y oportuna, comprensible, es una representación fiel, comparable y verificable, ¿ya? Otros criterios adicionales son con materialidad e importancia relativa, un equilibrio entre el beneficio y el costo y equilibrio entre las características cualitativas. ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? ¿Ya? Activo, pasivo, el patrimonio, los ingresos patrimoniales, los gastos patrimoniales, los ingresos presupuestarios. Los ingresos y los gastos presupuestarios. Aquí se le llama el criterio de valorización. Ya es el proceso el que se asigna un valor monetario a cada elemento del estado financiero de acuerdo a lo dispuesto a una norma específica. ¿Ya? Que en esta normativa están el precio de adquisición, el costo de producción, el costo de un pasivo, un valor razonable neto, los costos corrientes de reposición, el valor uso, el costo de venta, monto recuperable, un valor actual de un activo pasivo, ¿ya? Los costos de amortización del activo o pasivo financiero, los costos de transacción atribuibles a un activo pasivo, un valor contable o valor libro y un valor residual de un activo. Todo esto que estamos viendo, que lo estamos itemizando, después en los próximos videos los vamos a detallar con mayor claridad.